Hola a todos, bienvenidos a Falsa Denuncia, un espacio donde contamos historias y procesos reales. Una conversación para entender hasta dónde puede llegar el dolor cuando se usa la justicia como un arma. Nuestro invitado de hoy es David Cardona, un padre colombiano que inició una relación con una mujer extranjera y decidió formar un hogar junto a ella. Lo que comenzó como una historia de amor terminó en prisión, denuncias y la pérdida del contacto con su hija. Hoy David busca que su caso sirva para reflexionar sobre cómo las medidas de protección pueden ser usadas de forma desproporcionada y cómo la desesperación puede llevar a errores que cambian la vida de un padre. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás hoy? Expectante por rendir un testimonio que espero que sirva a muchas personas. Bueno, David, ¿cómo comenzó tu relación con tu expareja y qué llevó a que terminara hoy así? Bueno, podría resumir, digamos que lo que fue la parte bonita, positiva y enamoradora que no deja de ser una parte muy importante en mi vida. Nosotros nos conocimos celebrando nuestros cumpleaños respectivos en el año 2013 en Cartagena porque cumplimos con un día de diferencia. Yo en esos momentos vivía en Bogotá, pero a raíz de que la conocí, me mudé a Cartagena y ahí empezamos una relación que incluyó una convivencia de casi 2 años, hasta cuando nos casamos en el año 2015. Perdón, en el año 2014. Y luego, si sacábamos las cuentas bien, nosotros concebimos a nuestra hija prácticamente en la noche de bodas. Porque si no restas 9 meses al nacimiento, a la fecha de nacimiento de mi hija, pues esa cae el día en que nos casamos. Obviamente nos dimos cuenta de que íbamos a ser padres a los 2 meses de estar casados. Fuimos a nuestra luna de miel con mi esposa en ese momento embarazada. Y en la medida en que avanzaba el embarazo, sí empezó a cambiar el comportamiento de ella de una forma muy importante. Empezaron a ver en nuestra relación cosas muy negativas que no habían antes, como maltratos, gritos, inclusive en ocasiones procacidades por situaciones sumamente cotidianas. Y esto no se detuvo nunca. Esto siguió hasta el nacimiento de mi hija, que de hecho nació el mismo día de su cumpleaños y un día después del mío. Y en la medida en que nace mi hija y continúa la convivencia, esta se sigue deteriorando cada vez más. Yo soy profesional de una área que no tiene nada que ver con la medicina ni con la salud, pero pues como ciudadano, como ser humano que existe, me atrevería a aventurarme en una hipótesis de una depresión postparto que de pronto nunca se trató, porque además como su profesión sí es del área de la salud, entonces todos sabemos que infortunadamente muchas veces en la casa del herrero el cuchillo es de palo. Entonces, pues debido a esa creciente hostilidad con la que ella se dirigía hacia mí, yo ni siquiera me atrevía a hacer ni sugerencias ni preguntas, pero sí la convivencia se fue deteriorando cada vez más. Entonces, siempre eran conflictos muy cotidianos que empezaban en una sobrereacción de ella por cualquier cosa cotidiana que ocurre en las parejas. Dejar los zapatos en el lugar equivocado, no vaciar la tina donde yo bañaba a mi hija al tiempo que trabajaba y que ella no lo hacía. Pero pues digamos que por la ilusión del matrimonio, de la vida en familia que siempre he tenido, me volqué de cuerpo y alma a esa convivencia que pues pretendí fuera mi refugio del universo.
Y en la medida en que esta hostilidad en el trato avanzaba, pues se convirtió en justo lo contrario. Digamos que ya al llegar yo a mi casa después de un día de trabajo pesado, pues el único refugio que encontraba era mi pequeña hija, que pues no estaba nunca metida en esto. Sin embargo, en algún momento, inevitablemente, cometí el error que cometemos muchos, que es empezar a responder. Sí, empezar a responder de la misma manera. Y entonces, al yo responder, entonces siempre la reacción de ella era ir por la bebé, tomarla en brazos y decirme que no fuera violento. Una suerte de manipulación, pero sistemática, mecánica y creciente. Todo esto acabó en un divorcio donde sí, ya éramos dos tratándonos mal, no uno, porque como acabo de decir, sí incurrí en el error que cedía a la tentación natural a la que muchos seres humanos debemos de responder, ¿no? De la misma manera me entregué a las emociones, pues en la medida en que perdí mi hogar será un error en el que lamentaré toda mi vida, más siempre estará detrás para mi propia paz el por qué llegué a actuar de esa manera. Cuando nos separamos, estábamos viviendo en Cartagena, y yo traté de separarme en las mejores condiciones para garantizar el acceso a mi hija. Entonces me comprometí inclusive a sostener el apartamento donde ellas vivían sin mí, a cambio de yo irme pues a mis 35 o 36 años a buscar refugio en mi casa familiar en Cartagena, que afortunadamente lo tuve. Entonces, en la medida en que todo esto se da de esta manera, ella empieza a utilizar mi acceso a la niña para provocarme, para saber que me estaba haciendo daño, porque estaba muy consciente del apego que yo sentía hacia mi bebé. Claramente pues ya habíamos iniciado un proceso de deterioro en el trato, y pues el divorcio no detuvo esto. Digamos que siguió habiendo mucho roce, mucho conflicto, sobre todo porque el acceso a mi hija, porque ella me permitía casi que a propósito ir por mi hija cuando ya, por ejemplo, mi plan familiar de salir de paseo con toda mi familia, pues no era posible porque ya se habían ido. Entonces ahí era donde ella accedía. Esto generaba una molestia. Entonces ella, ante todas mis molestias, siempre ante todas mis respuestas, siempre estuvo denunciándome ante comisarías de familia en Cartagena. Las denuncias pues no progresaban porque pues no encontraba nunca el comisario de familia asidero. Toda vez que nunca he sido una persona violenta, mucho menos aún con una mujer y mucho menos aún con mi ex esposa, la madre de mi hija, en ese momento pues muy cercana a mí. Y cada vez que yo respondía, entonces ella trataba de guardar un registro para ir a denunciarme. Inclusive cuando lo hacía, mis reacciones eran, podría yo sí decir, hostiles en la semántica de mis palabras, más nunca en violencia física ni en forma de expresarme, y por eso nunca procedieron, las denuncias nunca progresaron. Pero la relación siempre fue deteriorándose cada vez más, hasta el punto en que ella en algún momento tomó la decisión de venirse a Bogotá con mi hija. ¿Sin consultarle a usted? Sin consultarme a mí, sin mi autorización, sin nada. De hecho, siempre que expongo esto ante alguna autoridad, pues me dicen que como ella tenía la custodia, porque cuando nos separamos, yo actuando de buena fe, le entregué la custodia. No pedí tenerla ni parcial ni totalmente. Pero igual usted la veía. Con mucho conflicto, mucho problema, todo era de verdad demasiado sufrido para lo que realmente se pretendía, ¿no? Que era un padre pasar un tiempo con su pequeña hija.
no, pero todo era muy difícil, muy escabroso. Cuando ella se muda a Bogotá, continúa ese, si me permite la palabra, ese abuso de la tenencia de la custodia de mi hija. Siempre, más que impidiéndome verla, causándome profundas frustraciones para verla. Entonces, si yo acordaba verla el domingo, entonces me venía de Cartagena. Si quedaba a pasar, quedaba en recoger a mi hija a las 9 de la mañana, pues a las 8:30 ella me llamaba y me decía, después de saber que ella estaba en Bogotá, y me decía que no lo iba a poder ver, no lo iba a poder ver porque la niña se sentía mal. Y esto generaba un gran conflicto y entonces la terminaba yo viendo a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, ya desgastado por unas discusiones sumamente innecesarias, pero muy demandantes. Y lo peor de todo es que yo veía que la niña nunca estuvo enferma. Y todo digamos que espiral de hacer daño a través de la custodia de mi hija y sobre todo impulsado por mi deseo de ser parte de la vida de mi hija, fue en incremento, pero siempre sin trascender, porque ella siguió practicando esa tendencia siempre a tratar de recolectar pruebas de violencia inexistente. Y pasado casi un año, desde que ella estaba en Bogotá, que se vino en Bogotá sin apartamento, se vino sin nada planeado. De hecho, yo tuve que apoyarla arrendando el apartamento a mi nombre para que ellas pudieran habitarlo, porque ella no tenía cómo al ser extranjera. Y finalizado casi el año, yo, como ella se vino sin un acuerdo de alimentos y visitas, y el acuerdo que habíamos hecho en Cartagena era sumamente precario para las condiciones bajo las cuales ellas iban a estar acá en Bogotá, yo mismo tomé la iniciativa de convocarla a la Cámara Colombiana de la Conciliación para llegar a un nuevo acuerdo de alimentos y visitas y yo poder garantizar el bienestar y el sustento de mi hija. En paralelo, ella, como siempre, me tenía una denuncia puesta en una comisaría de familia. Ya en este punto, esas denuncias de maltrato, de violencia intrafamiliar, hacían una mayor mella en mí, porque en esos momentos no existía la virtualidad para ese tipo de audiencia. Entonces a mí me tocaba viajar desde Cartagena, pasarme todo un día atendiendo una audiencia que supuestamente era 1 hora, pero que me tomaba todo el día mientras esperaba, y luego volverme a Cartagena. Entonces, en febrero del año 2014, llegamos a un acuerdo de alimentos y visitas en la Cámara Colombiana de la Conciliación, que era para lo cual yo la había convocado. El día en que llegamos a ese acuerdo, al terminar, yo pues sumamente dolido, porque esto es una situación de vida que no se la deseo ni recomiendo a nadie, y recibí de ella una invitación a tomarnos una cerveza. Yo accedí, pues la madre de mi hija, yo estaba volcado de cuerpo y alma a lograr tener una buena relación con ella, más que volver, para así poder ser parte de la vida de mi hija de una forma muy sana y propositiva. Nos tomamos la cerveza, la noche fue poniéndose más íntima, y al final parecía que nos fuéramos a reconciliar, ¿no? Pasamos la noche juntos y todo lo demás. Y entre las cosas que nos dijimos fue que ella me dijo que en adelante no íbamos a tener más problemas judiciales, ni íbamos a buscar abogados para resolver nuestras diferencias, sino que
íbamos a volcar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos en la educación y bienestar de nuestra hija. Yo, por supuesto, le dije que aceptaba, sí, total. Pero de inmediato, automáticamente. Y le dije sí, pero además le pedí que desistiera de la denuncia que tenía en la comisaría de familia de Usaquén en mi contra, porque además era falsa. Accedí a pagarle un viaje a Brasil, ella es brasilera, entonces accedí a pagar un viaje a Brasil con mi hija, le di el permiso de salida para que volviera, todo lo demás, y le compré los pasajes. Inclusive, yo quedé tranquilo porque el pasaje de regreso era posterior a la fecha de la audiencia que nos habían citado en la comisaría de familia. Entonces yo sabía que ella no iba a asistir y que pues de facto desistía del proceso en mi contra. Así pasó el tiempo. La citación en la audiencia en la comisaría de familia era en abril. Yo volví a hablarme con ellas cuando supuestamente ya habían vuelto, el día que ya habían vuelto, a ver cómo habían estado. Ya yo estaba en Cartagena nuevamente. Y en mayo recibo la notificación que se me impuso una medida de protección en mi contra. La medida de protección ahí está clara, es por no haber asistido a la audiencia, y ella sí asistió a la audiencia. Ok, o sea que ella viajó antes. Había cambiado el tiquete que yo le había comprado y había adelantado la fecha de regreso para inclusive perderse tiempo con su familia en Brasil. Entonces aquí es donde ya ves cómo la persona prioriza hacer lo que le sirve para dañar. Actuando yo actuando yo de buena fe y viéndome ante esa situación, pues obviamente que vino una frustración enorme, una herida muy profunda que estos hechos causaron en mí. Y bueno, ahí sí vino ya un deterioro. Yo pues empecé a tener un trato mucho más hostil con ella, siempre sin violencia, pero ya no siendo tan generoso como lo era antes, porque siempre, inclusive antes, daba más de lo que se me obligaba siempre que me lo pidieran y yo pudiese darlo. Y pues en este punto, cuando ya la medida de protección se me impone, empieza ella a potenciar esa hostilidad hacia mí, claramente a manera de provocación. En un episodio, un mes después de impuesta la medida de aseguramiento, deberíamos estar hablando de, si fue febrero de 2019, deberíamos estar hablando como de junio de 2019, que yo estaba ya hablando con mi hija por teléfono, en una videollamada, como hacía todos los días. Yo vivía con mi madre. Mi madre, pues obviamente también adora a su nieta. Y cuando me vio hablando con ella, pues tomó el teléfono y le contó una anécdota que había ocurrido el fin de semana, que es que sus primitos, mis sobrinos, en un paseo, en una lancha, se habían caído y se había golpeado y había sangrado. Entonces mi hija, estando en esa, siempre curiosa y estando en esa edad donde esa historia... ¿Cuántos años tenía ahí? En ese momento tenía 5 años. Okay. Que le encanta, siempre encantaron las historias de terror y mi mamá es feliz siempre contándoselas, pues ahí le contó que había habido sangre. Entonces mi hija impresionada, y pues la madre de mi hija, mi ex esposa, le tomó el teléfono a mi hija y empezó a insultar a mi mamá, a decirle que esas no eran historias para contarle a niños, que ella era una irresponsable, que no iba a permitir que volviera a tener contacto con mi hija, que cómo se atrevía, que era un ignorante, y no sé qué otra cantidad de insultos más le dijo. Yo me contuve en ese momento, pero sí quedé sumamente agraviado, porque quién no cuando le tratan a la mamá de esa manera. Entonces pues nada, me cambié, fui a seguir mi día, pero llegué ese día temprano a la oficina y la llamé pidiéndole con mucho respeto, perdón la redundancia, que respetásemos a nuestros mayores y a nuestros menores, y que nuestras diferencias, las que existían entre ella y yo, las podíamos tratar
y preferiblemente de manera tranquila y civilizada, porque hay una hija entre nosotros por la cual debemos velar. Pues me respondió de la peor manera que podía responderme. Me dijo que yo era como mi mamá, por eso era el hijo de ella, que por eso tan bruto, que una serie de procacidades. Y ahí perdí el control de mis emociones y empecé a devolverle los insultos. Fue en ese preciso momento donde ella empezó a grabar. Entonces, fue que me denunció ante la comisaría de familia por faltar a la medida de protección. Porque si tú te pones a ver mi medida de protección, por no haber asistido, no es más, sino que yo no puedo comportarme mal con ella. Yo no puedo amenazarla, yo no puedo gritarla, yo no puedo pegarla, lo que uno no puede hacer con nadie. O sea, esa era su medida. Sí, una ratificación de lo que debe ser un buen comportamiento cívico de una persona decente. Y entonces, al colocar ella la denuncia de falta a la medida de protección, la comisaría pues llevó a cabo todo el proceso de rigor y escuchó los testimonios, revisó las pruebas y al final la comisaría me absolvió. Aduciendo que luego de escuchar las grabaciones que ella aportó como prueba, yo claramente y deliberadamente fui provocado. Que no era mi actuar ser violento en contra de un miembro de mi familia. Y en teoría yo quedé tranquilo. Sí, me sentí apoyado por la justicia, sentí que era un fallo pertinente de acuerdo a lo ocurrido. Pues me contaba mi abogado de familia de ese momento que la señora armó un escándalo en la comisaría de familia tal que la comisaría de familia, y sin yo saberlo, mandó el incidente a una segunda instancia en un juzgado de familia, y pues no atendimos el espacio que el juzgado nos daba para aportar las pruebas de mi defensa, porque realmente me descuidé. Y declararon que sí había faltado yo a la medida de protección en el juzgado de familia. Me tocó pagar una multa. En todo caso, este comportamiento de la madre de mi hija, sabiendo que tenía la medida de protección y que ahora sí de verdad estaba a puertas de hacerme un daño terrible, pues la hostilidad crecía. En el 8 de septiembre del 2019 hice un viaje a Bogotá para pasar el domingo con mi hija. Fui a buscarla en la mañana y fui a llevarla a la hora convenida, a las 6 de la tarde, acabándose el día. En esos momentos, la madre de mi hija hacía usufructo del carro que compramos mientras estuvimos casados, porque cuando nos divorciamos yo le entregué todo lo material. Yo me fui con mi ropa de la casa. El carro nunca fue traspasado. El dueño del carro, que es un amigo mío de Cartagena, un conocido, ya hacía rato me estaba reclamando que ese traspaso se hiciera, máxime que el carro estaba en Bogotá y todos sabemos que eso acarrea unos riesgos inminentes para propietarios si el carro tiene un accidente acá. Claro. Pues a él lo van a requerir, va a tener responsabilidades en lo que ocurre en todo lo relacionado con el carro. Pues entonces yo llevaba varios días pidiéndole a ella que hiciéramos el traspaso. Como eso cuesta un dinero, yo inclusive me ofrecí y le decía, mira, si necesitas que yo te haga un préstamo y después me lo pagas, pues hagámoslo, pero salgamos de esto y que el carro quede a nombre tuyo como debe ser. Nunca aceptó nada. Nunca acepta nada de mí. Todavía es la hora y no acepta ninguna propuesta que venga de mí, así sea buena. Si es buena, pide más. En todo caso, ese día, ese 8 de septiembre, yo llegué a las 6 de la tarde, ya llegó. Media hora después, cuando yo entré,
al edificio, el portero me dijo, ella se fue en el carro. Cuando volvió media hora después, venía sin el carro, lo cual, atendiendo esta conversación que estaba teniendo lugar entre nosotros, pues esto me generó una inquietud mayor. Y entrego a mi hija, todo normal, y le pido lo que le venía pidiendo hacía días, era que por favor tratásemos este tema de manera madura, que era un tema muy serio. Ella es la madre de mi hija, le pedía que mostrara responsabilidad en su accionar, tanto como poner un carro a nombre de ella, el carro que ella usaba. Y cuando me estaba retirando del edificio, porque ya estaba molesto porque no me quería responder, me decía que ella no podía hablar ese tema delante de nuestra hija. A lo cual yo le decía, mira, esto es un tema que no tiene por qué volverse una discusión. Y por el contrario, es sano que nuestra hija nos vea hablar y llegar a consensos. Entonces, por favor, dime cómo vas a resolver el tema de la propiedad del carro. Porque tengo que llegar a Cartagena a darle razón al propietario. Y no me quiso responder, ya yo me estaba yendo, yo le decía, mira, ten cuidado porque esto puede acabar en temas legales, inclusive penales. Entonces, de verdad, ojo con lo que estás haciendo. No es irresponsable la forma como estás actuando. Entonces, dicho eso, ella sacó el celular y me empezó a grabar desde lejos. Yo al ver eso y sabiendo que ya venía ella dañando mi buen nombre en redes, publicando imágenes mías y colocando comentarios, además de mentirosos, sumamente negativos, como feminicida, como violador, ella y su familia. Entonces pues yo ya estaba muy prevenido de cualquier imagen que ella o su familia pudiese obtener de mí, porque sabía que era para hacerme un daño enorme en las redes sociales. Pues cuando ya yo me estaba yendo, que le decía por favor deja de grabarme, ella viene y cruza todo el lobby y se pone enfrente mía para ponerme el teléfono a unos centímetros de mi cara. Que entonces ahí es donde uno dice, ¿de verdad yo soy un maltratador? ¿Soy una persona violenta y ella tiene miedo? Creo que no es el comportamiento, ¿no? Sí. De hecho, cuando las mujeres son realmente víctimas de esta terrible y execrable violencia, yo creo que siempre tratan de alejarse. Esto no puede ser llamado otra cosa sino una manipulación y provocación de una situación de que muchas mujeres sufren en verdad y que debemos ayudarlas, debemos atenderlas. Pero esta degeneración del uso de las medidas de protección y todo, digamos que este andamiaje legal que se ha armado alrededor de las mujeres violentadas, atacadas, que sufren, es manipulable. Es manipulable y entonces entonces cuando ella se acerca a donde mí me pone el teléfono a unos centímetros de mi cara, yo creo que cometí uno de los peores errores de mi vida, que fue quitarle el teléfono. Y después de decirle muchas veces, borra el video y te lo devuelvo, borra el video y te lo devuelvo. Cuando me lo trató de quitar a la fuerza, que me tiró al piso, que sufrí heridas, ante el dolor mi reacción fue romper el teléfono. Ya antes ella había pedido que se llevaran a mi hija. Y no me dejaban salir del edificio, entre ella y el portero. Al final pude salir porque iba entrando una persona y abrió la puerta y me pude retirar, que era lo que siempre quise hacer. Y hay un video de esto, donde se refrenda todo lo que te estoy contando. Y a raíz de esto, ella va y me coloca una cuarta, porque había habido la primera que te conté, que el juzgado revirtió la decisión de la comisaría en contra mía,
2 intermedias que no progresaron porque pues no eran ningún tipo de violencia ni nada. Luego esta cuarta, a raíz de este incidente, y había un cambio en la comisaría de familia de Bogotá. Entiendo que había habido una movida política que había colocado en estos cargos de comisarios de familia que administran justicia a personas sumamente politizadas, muy volcadas a esto de el feminismo, la justicia de género, todas estas ideologías que nos andan rodeando hoy por todos lados. Y la comisaría de familia ya en ese momento era una persona que inclusive hoy creo que tiene problemas con la justicia. Ok. Bogotá, ¿no? Sí, en Bogotá. Por fallos que ha proferido en forma indebida, por sesgos, porque entiendo que su historia personal, pobrecita, ha sido de verdad bastante sufrida, y es que entiendo que después de muchos años su marido la abandonó por una mujer menor, y pues ella al parecer emprendió una cruzada de venganza con todos nosotros menos su marido, ¿no? Y pues mira, eso nada más fue que me vieran. Mido 1,90, peso 100 kilos, tengo barba, tengo la voz gruesa. Yo para esas personas soy ya el culpable por antonomasia. Entonces, no, me declararon 30 días de prisión. ¿Estuvo usted 30 días de prisión? 30 días de prisión. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vivió usted esos momentos, esos días? Mira, fue en lo personal, podría decir que lo aproveché a nivel espiritual, porque a diferencia de mucha gente que ingresa en esos espacios, yo sabía que a los 30 días me iba a ir. Y eso es diferente, ¿no? La mente funciona de otra manera a cuando tienes la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Y por lo tanto, pues, puedo decirte que leí mucho, trabajé mucho, leí libros que se los recomiendo a todas las personas que me puedan escuchar, porque es un crecimiento espiritual enorme, muy positivo por ejemplo, como llaman a las reflexiones del emperador Marco Aurelio, que creo que lo llaman meditaciones, le pusieron el nombre al libro, fascinante, en cuanto a crecimiento personal. Pero sí fue muy duro, porque pues una prisión es un lugar donde nadie quiere estar. Para de pronto no correr peligro, si me permite ser vago, en este punto me tocó incurrir en unos costos enormes. La gente que administra las prisiones, pues, si es buena, cambia con el tiempo. Entonces, fue una experiencia durísima, pero el golpe más duro ha sido mi empresa, mi trabajo. Prácticamente todavía no me he repuesto de ese mes donde no trabajé, de todos los problemas que me ha acarreado. Sin embargo, volviendo a esas reflexiones estoicas del libro que te hablaba ahorita, pues los obstáculos que están en el camino no son obstáculos, son parte del camino. Entonces, vivo a plenitud cada minuto hoy, sabiendo que pues es el camino que me ha tocado recorrer. Sin embargo, sigo teniendo digamos que pasivo jurídico. Después de eso he tenido 2 denuncias más por falta de medida de protección que no han progresado, porque una de ellas llegó al límite de que consiste en que yo estaba violentando a mi hija, porque como llevaba 3 meses sin poder verla, fui a visitarla al colegio. Entonces me puso la madre de mi hija una denuncia en la comisaría de familia por faltar a la medida de protección, porque estaba impidiendo el ejercicio del derecho que tiene mi hija a la educación. Okay. Aun cuando la fui a visitar en el recreo. Pero
lo que quiero es ilustrarte a ti y a todos los que me escuchan la hazaña, el dolo con el que puede llegar a actuar una persona con la que tú consideraste construir un hogar, con el que tuviste una hija, que es un tema sumamente autodestructivo, porque yo creo que a ella no le conviene, siendo yo proveedor, que yo deje de trabajar, y estando en prisión me cobraba, ¿eh? Me decía, ¿Y usted puede ver a su hija? por videollamada, cuando puedo, porque es que antes de entrar yo a pagar esa pena de prisión que me fue impuesta, y escalando todo este conflicto acá en Bogotá, entonces ella, para pues continuar alejándome aún más de mi hija, porque sabe que es algo que me hace mucho daño, pues empezó a demandarme un permiso de salida permanente de mi hija, porque ella se iba a trabajar a España. Okay. Yo nunca le dije que no, sino que le decía, bueno, cuéntame, ¿bajo qué condiciones vas a tener a la niña? ¿Dónde van a vivir? ¿A qué escuela va a ir? Y garantízame un régimen de visitas que no me has garantizado acá, porque lo escribimos pero no lo cumples nunca. Y entonces decidió hacer lo que siempre hace, que es no atender mi llamado. Y se fue a trabajar a España y dejó a la niña al cuidado de unos vecinos. La abandonó. Yo, al detectar esta situación, fui en 2 ocasiones a hacer la denuncia al ICBF, que era donde iba la policía, y en la policía me remitían al ICBF. Pues resulta que en el ICBF le avisaban cuando iban a ir a hacer las visitas, para ver si ella sí estaba custodiando a la niña, y eso le daba tiempo de viajar desde España hasta Colombia, atender la visita en Bogotá del ICBF, decirle que todo estaba a las mil maravillas, y apenas el ICBF llegaba a la esquina, ella estaba tomando un avión de regreso a España, dejando a mi hija abandonada acá. 2 veces ocurrió. Ante eso, mi obligación como padre fue alejarme aún más de mi hija, poner el océano Atlántico entre nosotros y firmar el permiso de salida del país permanente. Desde entonces la he visto solo una vez. ¿Y eso fue hace cuánto? Eso fue en el 2024. Desde entonces solamente la he visto una vez. En ocasiones donde le he dicho a mi hija, pues, que podríamos hacer planes para visitarla, ella después me escribe un correo y me dice que si no subo la plata que estoy mandando a España, porque no tengo ni siquiera un acuerdo de visitas firmado, porque se fue así, se fue ilegal, porque yo le entregué el permiso de salida a mi hija y le dije, dile a tu mamá que atienda un correo que le voy a mandar para que te puedas ir. Pues le envié un correo de nuevo ratificándole, dime, te propongo este régimen de visitas al año, te propongo estas cuotas alimentarias, y con tal de no sentarse a transar conmigo, se fue una noche sin decir nada, como hace la gente que está haciendo algo malo. Y desde entonces, pues, tengo a mi hija lejos. No sé cuándo la pueda ver, porque siempre para verlas me exigen unas sumas exorbitantes de dinero, que más allá de darlas, creo que no le hago un bien a mi hija. Pero yo creo que el mayor mal ya se lo estamos haciendo, que es que ella no crezca junto a su padre. Claro que sí, David. ¿Tú qué, para cerrar, tú qué esperas con todo esto? O sea, ¿qué le pides tú a la justicia colombiana para que pueda salir algo bueno de toda esta situación? Yo en esta respuesta podría ponerme un poquito trascendente, porque la motivación a ella es más un concepto de país que tengo. Yo
yo creo que no hace falta establecer un régimen de leyes o normas que favorezcan a unos ciudadanos más que a otros. Yo creo que las leyes que nosotros teníamos desde la nueva Carta Magna en 1991 están bien y solamente toca es cumplirlas. Pero entonces si un hombre va y sostenidamente maltrata a su mujer, estoy seguro que el peso de la ley que existe es suficiente para castigar a esa persona. Pero en lugar de hacer cumplir esas leyes, aquí nos ponemos a hacer otras. Y que además no se hacen cumplir a cabalidad tampoco. Entonces, yo creo que es cumplir las leyes. Nosotros tenemos buenas leyes, tenemos unos buenos principios de convivencia, pero el incumplimiento de las leyes y la falta de nuestro sistema judicial que genera una radicalización de ciertos sectores para llegar a algo tan de verdad monstruoso, hablando en términos jurídicos, como que los seres humanos recibimos un trato diferente a la ley de acuerdo a nuestro género, es tan inequitativo como recibirlo un trato diferenciado por nuestro color de piel o por nuestro origen. Entonces, yo creo que para ser una sociedad justa tenemos que desligarnos de esas tendencias radicalizantes que además lo que hacen es motivar a personas con malas intenciones. Y mira, y en los divorcios se generan sentimientos negativos siempre. Pero si una persona que se siente invadida por ese sentimiento de negativo, de resentimiento a su cónyuge, excónyuge o lo que fuera, de verdad se le abre esa puerta donde le dicen, ven que con esta firma te haces parte de esta club, de esta secta, y aquí te vamos a brindar todo para que tú acabes con la vida de esa persona, eso no está bien. Eso no está bien, y estamos hablando de temas que han circulado en nuestras noticias, ¿no? Hay una señora que hace parte de un escándalo, de unas manipulaciones de estas comisarías de familia, una abogada que fue abogada de mi exmujer, y que viven de eso, hacen fortunas de que generar estas tragedias, como la que vivo yo, como la que vive mi hija. Pienso yo que hasta mi misma ex esposa vive una tragedia, porque vivir en pos de hacerle algo, de hacerle daño a alguien, no puede ser una buena forma de vivir. Y pienso que eso es algo que tenemos que corregir como sociedad, y eso no se va a dar de la noche a la mañana. Por lo tanto, ya aquí pongo mis pies en la tierra y quisiera darle un consejo a todas las personas que me escuchan, hombres como yo, que estamos en desventaja, que estamos en una posición de vulnerabilidad mayúscula, una exposición gravísima ante estas personas, estas exparejas nuestras que deciden hacernos daño. Por lo tanto, no se trata de hacer lo correcto, se trata de hacer lo necesario para estar bien. David, muchas gracias por contarnos tu caso, tu historia. Este es un espacio donde buscamos eso, ¿no? Contar historias verdaderas y pues desmentir un poco esas falsas denuncias que también sufren no solo mujeres sino hombres, y que tal vez como sociedad no lo estamos viendo. Así que muchísimas gracias por alzar tu voz, por acompañarnos en este espacio, y también quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan, y esperamos que puedan acompañarnos en una próxima con una nueva historia. Muchas gracias.